Ya. Entonces no sé si alguien quisiera de voluntario. Yo lo leo. Ya, pausadamente por puntos y te voy a ir cortando, digamos, en espacios para que me respondas unas preguntas, ¿ya? Ya. Entonces, ¿Empiezo? sí, por favor. Ya. Ay, no sé. Burger. Voy a empezar así ya. Ya. ¿Qué significa IN? Es la corporación. Desea rediseñar sus cocinas para mejorar la productividad y la calidad. 3 diseños denominados K1, K2 y K3 están bajo consideración. Ya, un Sí, ratito. Ahora, ¿quién es la persona, quién es la entidad, quién es el grupo de personas que va a tomar la decisión en este problema? la empresa, la Ya. ¿Cuál es su problema? que desea rediseñar sus cocinas, Ya, una mejora en la productividad y la calidad de su producto. Ahora sus alternativas. serían los diseños. Ya, entonces tiene que elegir uno de esos diseños. Seguí leyendo, por favor. Ya, dice, sin importar cuál diseño se use, la demanda diaria de emparedados en un restaurante típico burger es de 500. Producir un emparedado cuesta $1,30. Los emparedados no defectuosos se venden en promedio a $2,50 cada uno. Los defectuosos no se pueden vender y son desechados. ¿Qué Ya me, datos, qué datos te está dando hasta aquí, en ese pequeño párrafo? ¿Qué datos tengo? La demanda y los precios unitarios, los precios, los costos. Ya, ¿cuál es el dato de demanda y cuáles son los otros dos datos que me dicen? la demanda sería 500 y los otros serían los. ¿Cuáles son los otros dos datos? ¿Cómo se llaman? Son costos. ¿Ambos o no? Uno es precio de venta y el otro es costo unitario. Si no me equivoco. Ya, entonces este es el precio de venta de cada unidad, de cada emparedado, y este es el costo que me significa producir un emparedado. Entonces igual podemos saber que la diferencia entre ambos sería la utilidad. Ya, ahora aquí me está dando algo extra, que no todos los que yo produzca los voy a poder vender. Porque si me salen defectuosos, yo no puedo vender un emparedado defectuoso, entonces eso me significa pérdida. Yo lo voy a hacer por este precio, pero no significa que todos me salgan buenos, ¿ya? Solamente los que están buenos los voy a vender, los que salgan defectuosos los tengo que desechar y no los voy a poder vender. O sea, que va a haber un caso donde yo significa que me va a salir una utilidad por vender cada uno. Pero si no los vendo voy a tener una pérdida, pero también voy a incurrir en ese costo. No es que todos los que se produzcan se van a vender, porque no todos van a salir bien. Ya, entonces hasta ahí se entiende los datos del problema, cuál es el problema, las alternativas. Poco a poco
cuando vayamos resolviendo un ejercicio tenemos que ir identificándolo. Si lo tienen impreso o si pueden imprimirlo, digamos, ya resalten, estas son mis alternativas. Esto de acá es un dato de ¿qué? De la demanda. Esto de acá me dice que cuesta un emparedado 1,30. Cuesta producir a la empresa. No es que, digamos, vamos a la venta nosotros y le decimos cuánto cuesta este sándwich, ¿ya? Ellos nos están dando el precio de venta, pero para nosotros significa un costo o un gasto, ¿ya? Pero hacerlo a la empresa le cuesta y ella lo vende y saca utilidades. Ya, entonces sigamos leyendo, por favor. Ya, la meta es elegir un diseño que maximice la ganancia esperada en un restaurante típico durante un periodo de 300 días. Los diseños K1, K2 y K3 cuestan 100.000, 130.000 y 180.000 dólares respectivamente y se esperan los siguientes resultados. Bajo el diseño K1 hay una probabilidad de 0,80 de que 90 de cada 100 emparedados sean no defectuosos y una probabilidad de 0,20 de que 70 de cada 100 sean no defectuosos. Con el diseño K2 hay una probabilidad de 0,85 de que 90 de cada 100 emparedados sean no defectuosos y una probabilidad de 0,15 de que 75 de cada 100 sean no defectuosos. Bajo el diseño K3 hay una probabilidad de 0,90 de que 95 de cada 100 emparedados sean no defectuosos y una probabilidad de 0,10 de que 80 de cada 100 sean no defectuosos. ¿Cuál es el nivel de ganancia esperado para que el diseño que alcance el máximo nivel de ganancias esperadas durante 300 días? Ya. En esta parte nos vuelve a decir 2 veces que se debe elegir esto de acá. Esto de acá y aquí nos lo vuelve a decir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Elegir el diseño que alcance las máximas ganancias, las máximas utilidades de la empresa, para la empresa. Como nosotros estamos implementando este diseño, obviamente, digamos, si nosotros queremos una maquinaria nueva para nuestra empresa, que nos mejore, digamos, la productividad, digamos, de que ya no produzcamos 100 emparedados al día, sino 300, o en este caso 500 queremos ya. Entonces, dependiendo del nivel de tecnología de esa máquina, del nivel de especialización que tenga esa máquina, por así decirle solamente eso, porque a veces se pueden necesitar otras cosas más, entonces van a costar más o menos. Una máquina que me dé lo necesario y no tenga muchas otras opciones, tal vez me cueste más barato que una que tenga más opciones, sea de mejor calidad, que no me falle tanto, por así decirle. Por ejemplo, con la primera, si se dan cuenta, es más barata, pero aquí tenemos un 0,80 de probabilidad de que solamente 90 podamos vender y un 20% de que 70 podamos vender. A diferencia de la otra, que cuesta más cara, tenemos un 90% de que 95 de los emparedados sean no defectuosos, es decir, que los podamos vender, ¿ya? Y luego tenemos una menor probabilidad de que 80 nomás se puedan vender, ¿ya? Voy a desactivar el audio, ¿ya? Entonces ya sabemos los problemas, el problema de cuál es lo que debemos dar solución para esto, de esta empresa, tenemos las alternativas, tenemos los costos de implementar cada alternativa,
Pero también tenemos los resultados que nos puede dar cada máquina o cada alternativa, digamos. Si yo elijo el primer modelo, el diseño K1, voy a tener, o sea, una probabilidad de que me salgan 90, o 90 bien, o 70 bien, ¿ya? Y depende de eso, digamos que siempre me salgan, de 100 emparedados que yo haga, siempre me salgan 10 malos. Entonces, 10 malos yo no los voy a poder vender. Y hay un 0,2% de que 70 yo los pueda vender y 30 lo deseche. Entonces, como les decía, los que yo puedo vender me van a generar utilidades. Y los que yo no pueda vender no me van a generar utilidades, más bien costos o pérdidas en caso, si es que yo estoy perdiendo más de lo que estoy vendiendo. ¿Ya? Para ubicarnos vamos a empezar a hacer un árbol de decisión, que en este caso es sencillito nomás. Y tenemos, como les decía, el problema, la decisión de que debemos elegir entre un modelo u otro. En este caso nuestras tres alternativas son K1, K2 y K3. ¿Ya? Si yo elijo K1, como les decía, va a pasar algo que yo no sé si va a pasar una cosa o va a pasar la otra, de que tenga más defectuoso o más no defectuoso. Pero en este caso estoy como que estandarizando de que o me van a salir 90 no defectuosos o me van a salir 70. Ya, dependiendo de qué tan buena es la máquina. Ya, entonces voy a insertar aquí. Me da probabilidad de que salgan no defectuosos. Ya tenemos esto de acá. Entonces voy a escribir. Aquí yo tenía la alternativa K1, la alternativa K2 y la alternativa K3. Ya, ¿qué hay con respecto a la alternativa K1, K2 y K3? Primero vamos a anotar aquí como nuestro copie de que si yo elijo la alternativa K1, voy a incurrir en un costo de 100.000. Si yo elijo la alternativa K2, voy a incurrir en un costo de 130.000. Y por último era 180.000. Ya, esos son mis datos. Luego me dice de que hay una probabilidad de 0,8 y 0,20. Ambas deben sumar 1. Entonces 0,8 más 0,2 me da 1. ¿De qué? Puede pasar que 90 de cada 100 sean no defectuosos. Entonces voy a anotar eso acá. Esto es lo que puede pasar.
Y lo otro que puede pasar es esto que sigue acá. Con sus respectivas probabilidades. Aquí voy a tener 0,8 y para este de acá voy a tener 0,2 de probabilidad. Luego aquí voy a tener lo mismo, pero me van a cambiar los datos. Entonces tengo esto. Ya. Entonces, para el segundo caso del diseño K2, tengo que la probabilidad me va a cambiar. Tengo 90 arriba, 90 de cada 100 y abajo tengo 75 de cada 100. La probabilidad es de 0,85. 0,85 y para el segundo la probabilidad es de 0,15. Luego tenemos aquí en el último, ya no van a ser 90, sino 95. Y la probabilidad va a ser de 0,9. Y aquí va a ser la probabilidad de 0,10. Ya. Hasta ahí yo tengo mi árbol de decisión, pero no tengo los resultados. La empresa me pide que analice durante los 300 días. Esto de acá. Para yo saber qué utilidades voy a tener en aproximadamente un año. Si yo eligiera esta, si yo eligiera esta, si yo eligiera esta, si pasara esto o si pasara cualquier otro de los estados de la naturaleza. Ahora, ¿qué datos me daban? Me daban lo que hablábamos. Demanda diaria va a ser de 500 unidades por día. La demanda diaria. Luego vamos a tener el costo unitario. Costo variable unitario. Que va a ser de 1,30 dólares por unidad. Luego tengo el precio de venta unitaria. Y son a 2,5 dólares
la unidad, las mismas unidades de acá. Ya. Vamos a determinar los ingresos para cada uno y vamos a sacar los costos para cada uno para así poder obtener las ganancias. Esto de acá. Ya. Entonces yo voy a decir que voy a calcular los ingresos. El precio de venta 2,5. Ya, gracias. 2,5. Voy a calcular los ingresos. ¿De qué se van a componer los ingresos? Los ingresos se dan por cada unidad que yo logre vender. Ya, si yo vendo una unidad, voy a tener 2,5. Si yo vendo 2 unidades, voy a tener $5. Si yo vendo 3, 7,5. Si vendo 4, 10, así. Entonces, ¿de qué va a depender mis ingresos? Del precio de venta y de la cantidad que yo venda. Entonces, esto está básicamente en el precio de venta por la cantidad. Ahora, ¿de qué depende la cantidad que yo venda? De la demanda, de cuánto me compren a mí. Ya. Y yo quiero ese análisis durante los 300 días, ¿ya? Entonces, digamos que vamos a hacer este cálculo así al separado, donde vamos a calcular demanda anual, digamos, porque 300 de estación año. Me da las 500 unidades al día y tengo de dato que se trabaja 300 días. Son 300. Entonces mi demanda va a resultar de multiplicar los 500 por 300 días. Y esto me va a quedar en 150.000 unidades en los 300 días, que son un año, digamos. Ya. Ahora tengo la demanda anual y necesito multiplicarla por el precio de venta. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago 500 emparedados al día, en el primer caso, por cada 100 que yo haga, entonces 90 van a ser no defectuosos, o sea, los voy a poder vender y me va a generar un ingreso, y 10 no los voy a poder vender, entonces no me va a generar ningún ingreso. Ya. Entonces aquí vamos a poner que el ingreso va a estar conforme al precio de venta por la cantidad, por el porcentaje, la fracción o de lo que me salgan no defectuosos. Entonces voy a poner fracción de no defectuosos. Ya. Entonces esa sería nuestra fórmula. Vamos a poner aquí el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener 6 casos donde vamos a calcular sus ingresos. ¿Qué habíamos dicho? El precio, aquí vamos a poner un ratito para que nos salga. Vamos a poner que aquí va a ser igual a 90 sobre 100. 90 de cada 100 me salen bien.
Aquí me salen bien 70 de cada 100. Aquí me salen bien, en el tercer caso, 90 de cada 100. En el otro tengo 75 de cada 100. Y aquí 95 de cada 100. Y aquí tengo 70 de cada 100. Laura, este era 80 de cada 100 auxiliar. ¿Dónde? Ah, ¿el último? Sí, Ahí, gracias. 80 de cada 100. Y aquí no lo hemos cambiado. 80 de cada 100. Ya, esta es estos van a ser el número de resultados y esta va a ser la fracción de no defectuoso. Entonces ahí yo tengo ya los datos que yo quería para mis ingresos. Voy a agarrar y voy a multiplicar, habíamos dicho, el precio de venta, esto siempre multiplicado por el precio de venta, por la demanda, que va a estar igual siempre multiplicado por esto, y lo que va a cambiar va a ser esto de acá, mis ingresos conforme a la máquina que yo agarre. Entonces, ese es el primer resultado. Y luego, si yo bajo todo esto, ya tengo los otros resultados. Solamente estoy cambiando este dato de acá, este dato de acá, esto de acá, cambie en mi multiplicación, así como cambiaba en la fórmula. Estos dos de acá son constantes, por así decirlo, y este de acá cambia. Y eso es lo que hemos plasmado acá. Entonces, estos son mis ingresos. Y yo quiero también calcular mis costos para lo que es cada alternativa. Entonces, aquí voy a tener dentro de lo que son costos, tengo lo que es el mismo costo de diseño, y sumado a eso lo que yo voy a producir, es decir, la cantidad multiplicada por el precio de venta, perdón, el costo unitario, porque si yo produzco una cantidad, entonces me va a significar un costo variable unitario, y de eso van a consistir mis costos, ¿ya? Entonces aquí voy a tener el costo de diseño, en el primer caso era 100.000, en el segundo también, en el tercero en el segundo era 130, en la segunda alternativa 130, en la tercera alternativa los costos son 180. Luego aquí tenemos la cantidad que vamos a producir, hemos dicho 500 diarios y por lo tanto va a seguir siendo este dato de acá, de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, y la cantidad que vamos a producir va a ser siempre 500. Entonces la demanda anual, considerando totales, porque ya hemos multiplicado diario 500 y durante los 300 días
sería 1500. Entonces, el costo variable total por producir esas unidades va a ser el resultado de multiplicar esto por el costo variable unitario. Ya. Entonces agarro y multiplico esto por esto. ¿Ya? Y no me dice, digamos, de que si yo elijo esta máquina, mi costo sería tanto. Si yo elijo esta máquina, mi costo unitario sería tanto. No, me da un solo dato para todas, para todos los casos. Entonces, yo voy a suponer que esto de acá va a ser lo mismo. ¿Qué me va a cambiar? Esto de acá. Entonces, en esta casilla voy a poner costo total y va a ser la suma del costo del diseño más la suma del costo variable total. Entonces, ahí tengo esto de acá y van variando. Luego voy a tener lo que es las ganancias. Aquí voy a tener las ganancias, utilidades, como quieran llamarlo. Ya, que va a ser igual a restar los ingresos totales menos los costos totales. Aquí me había olvidado de ponerle que son ingresos. Lo tengo calculado. Y estas vendrían siendo mis utilidades. Entonces, en este caso, aquí yo tengo un costo mayor de lo que yo en realidad voy a recuperar vendiendo. Aquí todavía tengo un margen de utilidad, pero aquí no, aquí no, aquí no. Entonces es demasiado este costo de acá, este costo total, como para pensar en tener una utilidad, porque no voy a recuperarlo. Ya. Entonces eso simplemente era lo costoso de armar, que tenemos que darnos cuenta con respecto a lo que hemos venido aprendiendo, lo del ingreso. El ingreso es todo lo que yo logre vender, los costos es cada costo que es implicado en la fabricación. Hay costos fijos, costos variables, ya. Por este lado, esta sería la parte fija, esta sería la parte variable y este es el total. Y las ganancias, utilidades, la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces tenemos los resultados de acá. Y simplemente sería como que copiarlo para poder resolver nuestro árbol de decisión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? En el caso que no nos dé la cantidad, entonces en vez de eso ocupamos el dato de la demanda, ¿no? Ujú. O sea, mira, no nos dice, por ejemplo, de que producimos tanto diario, pero nos demandan tanto diario. Entonces,
imagina que vas a ofertar lo mismo que te demanden. Entonces, por eso es que estamos ocupando este dato de la demanda. Gracias. ¿Ya? Entonces ya tenemos los resultados de que elegimos una alternativa y pasa a un estado de la naturaleza. Tendríamos que calcular el valor esperado. Vamos a calcularlo en esta parte de acá. Tenemos que multiplicar esto por esto más por esto de acá. Y tenemos un primer valor esperado, una ganancia esperada para la empresa, el resultado por la probabilidad más resultado por probabilidad. Tengo otro. Y aquí agarro igual resultado por probabilidad más resultado por probabilidad. Entonces, aquí estamos hablando de ganancia. Si son números negativos, significa pérdida para la empresa porque va a incurrir en más costos de lo que va a poder vender, de lo que va a poder generar sus ingresos. Entonces, este número negativo no es de ningún problema si estamos analizando de lo que es ganancia. Simplemente que va a representar una pérdida en este ejercicio. Y la mayor ganancia, pues creo que va con este, ¿no? La alternativa 1. Esa sería nuestra respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Como yo les hice al principio de la clase, ustedes tienen que saber identificar, más que todo, identificar qué es lo que me quiere decir el problema. ¿Cuál es de este ejercicio, cuál es el problema de la decisión que nosotros tenemos? ¿Quién es el que va a decidir? ¿De qué tipo de información, qué tipo de alternativas me está dando? ¿Cuál es la información adicional? ¿Para qué nos da esto? Ya lo hemos visto, ya lo hemos ocupado. Si nos da precio de venta, si nos da costos, es para que nosotros o saquemos ingresos, o saquemos costos totales, o saquemos ganancias, y podamos construir una tabla de resultados, o en este caso poner resultados en valores monetarios de ganancias o pérdidas a nuestro árbol de decisión. Ya, entonces es importante que lo lean, lo interpreten, practiquen, vean modelos que sean más complicados, un poco menos, entonces, para estar listos. Y por la parte teórica igual, digamos, igual tienen que saber las definiciones de cada cosita que les ha dicho la ingeniera, ¿ya? Entonces vamos a pasar a otro ejercicio, si no tienen ninguna pregunta. Todo claro, Laura. Ya, gracias. Bueno, este es un poquito más corto para que luego veamos otro ejercicio más. Ya, me dice una planta manufacturera ha alcanzado su plena capacidad. Ya, ahora, ¿qué va a hacer después de haber alcanzado esto? Dice que la compañía tiene que construir una segunda planta. Entonces aquí me dice quién es el que va a decidir y cuál es su problema. Ya sea pequeña o grande. Entonces estas de acá son mis alternativas. Construir una planta pequeña o una planta grande en un lugar cercano. La demanda futura, mis estados de la naturaleza, pueden ser bajas o altas. Ya, alta o baja. Separemos. Hasta aquí ya me da unos cuantos datos que puedo ya darme idea de qué es lo que quiere que yo haga este problema. Entonces, la probabilidad de que sea baja es de 0,3.
Ya, si la demanda es baja, la planta grande tiene un valor presente de 5 millones y la planta pequeña de 8 millones. ¿Por qué? Porque si no tengo mucha demanda, al igual que acá, si yo no tengo mucha demanda, es decir, no tengo muchos ingresos, entonces si yo incurro en muchos costos al hacer una planta grande, pues me va a salir que mis costos van a ser mayores. Por eso es que aquí, si yo construyo una planta grande, voy a obtener de utilidades 5 millones. Y si yo construyo una pequeña, con menos costos, voy a tener un poquito más de utilidades. Ahora, aquí me dice, si la demanda es alta, la planta grande le corresponde un valor presente de 18 millones y a la planta pequeña solo de 10 millones. ¿Por qué se da eso? Porque ahora tengo más demanda y tengo que cubrir con más. Ya, entonces aquí tengo la probabilidad de que la demanda sea baja. Eso va a ser un dato. Y aquí me da las situaciones, si la demanda es baja, si la demanda es alta. ¿Qué es lo que pasa? Me da los resultados. Ahora aquí, ¿qué me dice? Punto aparte. Sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse después en el caso de que la demanda resulte ser alta. Ya. Para alcanzar un valor presente de 14 millones. ¿Qué debe hacer la gerencia para obtener el beneficio esperado más alto? Nos pide que le demos la solución, si construir una planta pequeña o construir una planta grande. Vamos a armar nuestro árbol de decisión, nuestro esquema del problema para poder ver cómo va la situación en este caso. Tengo mis alternativas que eran construir una planta grande o una planta pequeña. Ya aquí voy a poner grande, aquí voy a poner pequeña. ¿Qué pasa? Si la construyo grande o la construyo pequeña, va a haber la posibilidad de que me demanden mucho o me demanden poco. Entonces, ese es un estado de la naturaleza. Y por lo tanto, este punto donde nosotros vamos a sacar un valor esperado de los resultados. Entonces, tengo como opción que la demanda sea alta o la demanda sea baja. Demanda alta. Demanda baja. Me dice la probabilidad de que sea baja es de 0,3, entonces ya tengo 0,3. Lo que se complementa va a ser 0,7 y ambas me dan 1. Ya, ¿qué pasa si yo la construyo grande? A ver, si la demanda es baja y la planta es grande, tiene un valor presente de 5 millones. Si la demanda es baja y yo construyo una planta grande, entonces aquí tengo un valor de 5 millones. Y ahora, si la demanda es alta y la planta es grande, tiene un valor de 18 millones. Ya. Ahora lo mismo va a pasar en esta parte de acá. Bueno.
Entonces, si yo construyo una planta pequeña, va a haber la posibilidad de que la demanda sea alta o que la demanda sea baja. A ver si puedo copiar y pegar esto. Entonces, aquí no me hace otra diferencia en las probabilidades, ¿ya? ¿Qué pasa si la demanda es baja en el caso de que sea pequeña? Si la demanda es baja y la planta es pequeña, es de 8. Si la demanda es baja y la planta es pequeña, es de 8. Y ahora, ¿qué me dice acá? Entonces, sin embargo, si la planta pequeña puede ampliarse en el caso de que la demanda resulte ser alta. Si la demanda es alta, yo tengo que decidir qué voy a hacer, si voy a ampliar o no. Decido. Aquí va a haber una alternativa y aquí va a haber otra alternativa. Como les decía, existe la posibilidad de que se amplíe la planta. Entonces también puedo yo elegir ampliar o no ampliar. Entonces aquí voy a poner ampliar la planta. O simplemente elijo no ampliar la planta. ¿Qué pasa si elijo no ampliar? Es decir, mis resultados van a ser los mismos que ya me decía. Si la demanda es alta, a la planta grande le corresponde un valor de 18, eso ya hemos anotado, pero en el caso de que la planta sea pequeña, le corresponde un valor de solo 10 millones. Entonces, si la demanda resulta ser alta cuando yo construyo una planta pequeña y decido de quedarme ahí nomás, es decir, no ampliar la planta, el resultado va a ser de 10 millones. Sin embargo, si la demanda en la planta pequeña es alta, puede alcanzar un valor presente y se amplía, puede alcanzar un valor presente de 14 millones. Ya. ¿Esto acá se ha entendido? Sí, Ya. ¿Alguien que no Sí, haya entendido? ¿Todo claro? Ya. Entonces tenemos nuestro árbol de decisión. Cuando nosotros nos encontramos en un punto aquí, en un círculo, y tenemos probabilidades, nosotros sacamos valor esperado. Cuando nos encontramos en un cuadrado, que es un punto de decisión, entonces nosotros elegimos si una alternativa o la otra. Como nosotros vamos a resolver nuestro árbol de aquí hacia allá, tenemos que empezar por esta parte de acá. Entonces nosotros debemos elegir si ampliar o no. ¿Ya? No hay dónde estar buscándole probabilidades. Entonces, ¿cuál es lo que más me conviene? Si yo elijo una planta pequeña, la demanda es alta, tengo la posibilidad de ampliar y me sale un valor esperado mayor, un resultado mayor del que si no lo ampliara, entonces pues elijo el resultado de 14, que me conviene más. Entonces yo voy a trabajar con el 14 acá y voy a sacar valor esperado para esto, Ya, vámonos aquí arribita. Vamos a sacar el valor esperado que va a ser igual al resultado por probabilidad más resultado por probabilidad. Luego aquí tengo otro valor esperado que va a ser resultado por probabilidad
más resultado por probabilidad. Ya. Y de ahí simplemente aquí ya tengo 14,1. Aquí tengo 12,2. Y elijo el que más me conviene. Aquí me conviene construir directamente una planta grande, porque las probabilidades de la demanda alta resultan ser mayores. Entonces, eso me da por favorecer de que voy a tener mayores utilidades si yo tengo una mayor capacidad. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esto sería de que decida por construir una planta grande, que le da un valor esperado de 14,1. ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias. Vamos a continuar entonces con el otro ejercicio. Esto es larguísimo. No sé si la ingeniera se los dio. A nosotros nos lo dio como ejercicio propuesto. Pero Disculpa, ¿y en los exámenes qué tan largos son los ejercicios? a O veces más o menos son como cuál. muy largo. Este era un ejercicio de examen. Esto de acá. Supongo que es medianamente largo la mayoría. Pero sí hay, digamos, de que considera que pone 2 largos y 1 corto, digamos. Más o menos. O uno que ya, así como el ejercicio que hicimos en la anterior clase, creo que era este. Ajá. Este ya te lo daba, digamos, todo planteado y vos solamente tenías que resolver. Entonces mejor hacer un Excel, parece, ¿no? ¿Cómo? Entonces es mejor hacerlo en Excel, los que son bastante largos los ejercicios. Si lo manejas bien, sí. Sí te conviene, digamos, porque aquí, por ejemplo, ya no estás calculando uno por uno. Simplemente bajas una fórmula y listo, y te lo calcula. Ya no sumas varias veces en tu calculadora, sino que ya directamente te lo suma y te muestra los resultados. Esto de acá. Ahora sí, también tienen que hacerlo su Excel entendible, digamos. Hay algunos Excel que no me han salido tan bien, hay otros que están mejor seguramente. Entonces eso tienen que cuidar y no se olviden de poner su nombre, su registro, su grupo. Dijo que el parcial iba a ser en Excel. ¿Cómo? El parcial lo teníamos que hacer en Excel. Eso dijo el ingeniero. Entonces practiquen, vean cómo hacerlo más sencillo. Pregúntenle si el árbol de decisión lo pueden hacer a mano, digamos, y tal vez adjuntar la foto en Excel si es que pueden hacerlo, porque esto es lo complicadito de hacerlo un poquito en Excel, ¿no? Es más fácil hacerlo a mano, a mi parecer. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Creo que no. Gracias. Ya. Ahora, a ver, vamos a leer esto de acá. Me dice, una empresa armadora de autobuses planea desarrollar y operar un sistema de autobuses para una ciudad. Ya, tenemos a la empresa que fabrica autobuses para operar, desarrollarlos y operar en un sistema público en una ciudad. Dice que el propósito de esta empresa es demostrar la rentabilidad del proyecto y entonces vender el sistema al gobierno. El mayor problema que podría tener la empresa es que se autoriza la operación de un sistema de autobuses alternativos. Me quiere decir que esto es la competencia. Entonces puede que la empresa esté desarrollando sus autobuses, esté desarrollando la propuesta, la implementación y todo, pero al mismo tiempo puede que se autorice a una competencia. Entonces, como hemos visto en los anteriores casos, no es lo mismo trabajar nosotros en un solo mercado donde nosotros solamente nosotros vendamos un producto que tener una competencia.
Ya, entonces se le asigna una probabilidad de 0,2 a este evento. Entonces aquí tenemos esto de acá con su respectiva probabilidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos solo, vamos a tener una probabilidad del 80% de trabajar solo. Y si es que apareciera competencia, la probabilidad va a ser de 0,20. Bien, hasta ahí sabemos quién es el que tiene que tomar la decisión y qué es lo que puede pasar, ¿ya? Me dice ahora, un análisis detallado de la armadora lleva a considerar un requerimiento de 500 vehículos en el caso de que no hubiera competencia. Eso sería lo favorable para la empresa. Y solamente 250 vehículos si la competencia se presentara. Pero recordemos que nosotros no sabemos si se va a presentar o no se va a presentar un competidor, ¿ya? Además, es razonable pensar que ya sea que el proyecto opere con 500 o bien 250 vehículos, esto no influirá en la probabilidad de que el gobierno autorice o no a la competencia. Es decir, de que no influye que nosotros hagamos más o menos para que el gobierno diga si puede participar o no otro competidor. O sea, por más que le ofrezcamos hasta 1000 o lo que sea, igual puede el gobierno decidir si es que va a haber otro competidor o no. Ya, pero eso no sabemos si va a pasar. Entonces, estas probabilidades no van a cambiar, es lo que me quiere decir. Estamos acá. Dice, si la armadora inicialmente operara al sistema con 500 vehículos y existiera competencia, se estima que el sistema alcanzará una utilidad de 2.5 millones de pesos. Si se presentara la competencia, tendría una pérdida de 1.200 pesos. Si el sistema operara con 250 vehículos y se presentara la competencia, el sistema vendería, tiene la opción de que se pueda vender este sistema tan pronto como sea posible, estimándose una utilidad de 250 millones de pesos en este caso. Por otra parte, si no hubiera competencia y hubiéramos elegido hacer 250 vehículos, esto resultaría inadecuado, se daría un servicio pobre y el efecto de su operación sería negativo, afectando el precio de venta del sistema. Así, en el caso de no existir competencia, la empresa armadora piensa que otra alternativa podría tomarse en el sentido de ampliar el sistema. Es decir, inicialmente habíamos decidido hacer 250 vehículos y si no hubiera competencia, para no dar un servicio malo, podemos elegir después ampliar de 250 a 500. Ya. Dice que si no hay expansión, el fabricante vendería tan pronto como fuera posible para evitarse una mala publicidad. Es decir, que si no tomáramos esta opción de ampliar, podemos tomar la opción de venderlo, ya estimándose una utilidad de 350 millones en este caso. Por otra parte, si el sistema se expande antes de venderse el sistema, dos situaciones pueden presentarse. De que se pueda, o sea, ya estamos en el caso de que lo estamos expandiendo. Se presentan dos situaciones. Si elegimos expandir de 250 a 500, exhibir un servicio pobre durante la expansión y una pérdida neta de 100 millones de pesos con una probabilidad de 0,10 asignada a este evento, ¿ya? Y la otra opción que pase es que no haya ningún efecto negativo durante la expansión, es decir, que el hecho de que nosotros decidamos expandir no afecte al servicio, y siendo una utilidad de 1.800 millones de pesos.
Ya. Me pide que desarrolle un modelo de árbol de decisión y resolverlo por el criterio de la esperanza matemática, es decir, el valor esperado. Ya. Entonces, ¿cuál es mi problema? Según yo identifico acá, es que la empresa no sabe si operar con 500 vehículos o operar con 250, puesto que no sabe si va a haber competencia o no. Ya, empecemos con eso. Entonces voy a insertar un cuadrito y tengo dos opciones, dos alternativas de decisión. De armar 500 vehículos o si no, armar solamente 250. Dice, ahora, ¿qué pasa? Dice, si la armadora inicialmente operara el sistema con 500 vehículos y existiera competencia, se estima que el sistema alcanzará una utilidad de, no sé cuál es el, voy a revisar un ratito. El primero es de que no haya competencia. Me faltó. Entonces, si la armadora operara con 500 vehículos y no existiera competencia, se estima que el sistema alcanzará una utilidad de tanto. Y si se le presentara la competencia, sus utilidades bajarían. Ya, muy bien. Entonces, si yo elijo armar 500 vehículos, voy a tener una probabilidad de que haya competencia y de que no haya competencia. Entonces tengo aquí con competencia y aquí abajo sin competencia. Ya, ¿qué más? Los resultados. Tenemos 2.500 millones. Voy a anotar 2.500 nada más. Y aquí tengo 1.200 millones. Entonces ya hemos analizado hasta esta parte de aquí. Dice, si el sistema operara con 250 vehículos, tenemos esta parte de acá, y se presentara la competencia, el sistema se vendería tan pronto como fuera posible en 250 millones de pesos. Por otra parte, si no hubiera competencia, el sistema de vehículos resultaría inadecuado. Ya, entonces aquí tengo otra vez que haya competencia y que no haya. Pero voy a copiar esto.
Entonces tengo la probabilidad de que haya competencia y la que no haya competencia. Con competencia me dice que los 250 vehículos me van a generar una utilidad de 250 millones de pesos en este caso. Ya, 250. Y luego tenemos que, por otra parte, me dice, ¿qué pasa si nunca hubiera competencia? El sistema resultaría inadecuado, se daría un servicio pobre y el efecto de la operación sería negativo, afectando el precio de venta del sistema. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice el problema en este caso. Así, en el caso de no existir competencia, en esta parte de acá, la empresa armadora piensa que otra alternativa que podría tomarse sería el de ampliar de 250 a 500. Entonces, tenemos una, sería ampliar. Eso sería una opción. Y la otra opción es que si no hay expansión, el fabricante vendería. Entonces tenemos eso. Si no hay competencia, debemos decidir si ampliar o vender. Entonces, como nosotros vamos a elegir en ese punto qué es lo que vamos a hacer, tenemos un cuadradito de decisión. Elegimos entre lo que es ampliar o vender. Tenemos que si amplía, ¿qué pasa? Aquí no nos dice el resultado de ampliar hasta el momento, hasta esta línea de acá, pero si resultara de que lo pudiéramos vender, si lo vende directamente, lo vende por un precio de 350 millones en este caso. Entonces aquí ya tenemos el resultado, 350 millones de pesos. ¿Ya? Y luego tenemos por otra parte, si el sistema es expandido antes de venderse, dos situaciones pueden presentarse. Entonces tenemos un punto donde se pueden presentar situaciones con su respectiva probabilidad de que esa situación suceda. ¿Qué es lo que puede suceder? En este caso, dos cosas. La primera dice exhibir un servicio pobre y una pérdida neta. Ya, entonces aquí podríamos decir que va a ocurrir un mal servicio. Aquí vamos a tener un mal servicio. Y luego aquí vamos a tener ningún efecto negativo, o sea, una situación buena para la empresa. En este caso, la pérdida es de 100 millones, como estamos haciendo pérdida, perdón, 1000 millones, sería número negativo de pérdida, menos 1000. Y en este caso de que no ocurra ningún efecto negativo en la expansión, la utilidad neta esperada sería de 1800 millones de pesos.
con una probabilidad me dice que se activa un mal servicio de 0,1 y por lo tanto lo siguiente sería de 0,9. ¿Se entendió todo el planteamiento? Sí. Ya. Entonces, nos quedan unos 10 minutos. Voy a hacer el formulario de asistencia y vayan sacando lo que es el valor esperado de esto y me lo van a responder en el formulario de asistencia. Está bien. Disculpa, una pregunta. Como estoy con mi celular, no puedo sacar al ejercicio. Cuando dice con competencia y sin competencia, lo tomo como su probabilidad 0,5, ¿no? O sea, porque no está ahí. En alguna parte del ejercicio te da la probabilidad. Sí, aquí está, 0,2. Para la competencia es de 0,2. Lo voy a colocar acá. 0,2 y por lo tanto aquí sería 0,8. Aquí también sería 0,2 y aquí 0,8. Y entre ampliar y vender, no da probabilidad, ¿no hay? No, Sería porque, 0. ajá, Ay, perdón, no, es decisión, sí, no hay probabilidad, lo siento. ya, muy bien. Ya lo tengo el formulario. Se lo he mandado al grupo el árbol de decisión y voy a sacarles captura ya.